empezamos el podcast de 1%. Gracias por resistir con nosotros. Vamos a ver algunas noticias en este momento, a ver qué onda que está pasando. Últimas noticias. Nos metemos en el diario Infobae, dice la AFA elevó un reclamo a la FIFA por el escándalo en Argentina-Marruecos y adelantó que pedirá sanciones. Claudio Tapia, presidente de la entidad, emitió un duro comunicado por lo ocurrido en la derrota del seleccionado sub-23 en el debut de los Juegos Olímpicos. El posteo de Messi tras el insólito debut de Argentina en París 2024. A ver qué es lo que posteó Messi. ¿Qué puso Messi? Insólito. A ver. Posteo de la máxima figura de Marruecos tras el bochorno en el partido ante Argentina por los Juegos Olímpicos. Este final sin precedentes dio la vuelta al mundo y hasta el propio capitán de la selección mayor, Lionel Messi, emitió un posteo al respecto en su Instagram mientras disfruta de unos días de vacaciones tras la obtención de la Copa América 2024 y antes de reincorporarse a la temporada de la MLS, ¿qué es eso? Con el Inter de Miami. Insólito, escribió la Pulga sobre una historia, un fondo negro y un emoji de sorpresa luego de lo sucedido con la sub-23 que comanda su amigo Javier Mascherano. Otros jugadores de la escoloneta también se refirieron a la particular situación. Uno fue Nicolás Tagliafico, quien se mostró crítico con las autoridades del encuentro, saliendo del circo. ¿Vamos a hablar del motivo del que se suspendió o nos vamos a ir haciendo los Si hubiese sido al revés, ni me imagino lo que estarían diciendo. Reprochó en su cuenta de ex, ¿sí? Cosas que pasan en los juegos, competencias así de bien organizadas, pero donde la verdad lo pasó recién me enteré. Boca venció 1-0 a Independiente del Valle y enfrenta a Cruzeiro en los octavos de la Sudamérica. Vamos a hablar de lo que no sé, vamos a meternos en lo que más o menos tengo como la costumbre o la fe que me lleva a leer todos los días. Y es a lo que ustedes vienen en realidad cuando abren un podcast, siempre van a querer encontrar un incentivo, un empujoncito para que podamos hacer la lectura diaria y podamos así tratar de tener una relación con Dios más directa, ¿no? Porque a todos nos cuesta, si no están detrás nuestro empujándonos a hacer algo por nosotros mismos. Siempre lo dejamos pasar, y es como que nos quedamos y ¿qué pasa? Que no pasa nada. Nos morimos en ansiedad o en dejarnos manejar por gente mala, ¿sí? Entonces vamos a ver de esta manera con los podcasts, de tratar de ayudarnos, de tratar de incentivarnos, de cuidarnos, aprender acerca de lo que Dios quiere para nosotros, nos tenemos que portar, así como, qué sé yo, hasta una batidora de mano viene con instrucciones para poder batir, qué sé yo, para hacer una mezcla de un bizcocho de lo ponele, o un café, mínimo un café, viene con unas instrucciones que una batidora para hacerlo. Así también nosotros, los humanos, tenemos instrucciones como para tener una vida feliz. Así que bueno, vamos a meternos en eso, a ver qué quiere Dios de nosotros, ¿sí? Algo que podemos ayudar ahora a decidirnos entre todos a alguna manera, alguna vez, ponernos de parte de Él y dejar nuestras manías, o nuestros caprichos, o nuestro egoísmo, o las filosofías mundanas que no nos funcionan para nada, ¿sí? O las religiones de los demás que no nos funcionan para nada y vernos en lo que sí nos funciona y sí nos ayuda a seguir vivos. Siempre nos da a Dios su bondad inmerecida y todo lo que necesitamos. Pero ahora vamos a meternos en agradecer. Cuando agradecemos, cuando escuchamos su voz. Así que de alguna manera cada vez que vos lees la Biblia es como si Dios te estuviera hablando. Así que en este caso lo leo para mí, pero también lo leo para que te sirva a vos. Y si alguien quiere seguir la lectura, yo encantada de que lo haga. Y si me quieren contar por dónde van en su lectura personal, también encantadísima porque vamos aprendiendo entre todos. Y obvio que yo no sé todas las cosas en cuanto a Dios y su propósito y todo, pero si juntamos, mucha gente que quiera hacer la voluntad de Dios, seguramente que Dios nos va a mostrar miles y miles de maneras lo que está esperando de nosotros para que pongamos las pilas y que podamos ya recibir todas las bendiciones de su reino, ¿sí? Hace tantos años que venimos esperando. Así que nos metemos a la lectura y después de la lectura vamos a pensar, ¿sí? Y después vamos a hablar con Dios y vamos a decirle qué cosas nos preocupan, qué cosas queremos, qué cosas nos hacen sentir mal y vamos a buscar razones por las cuales hoy le podemos agradecer que estemos vivos. El capítulo número 1 de Números dice, y el primero del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, Jehová habló con Moisés en el desierto de Sinaí. En la tienda de reunión dijo, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, uno a uno, según sus familias, según sus casas paternas, anotando en una lista los nombres de todos los varones. Tú y Aarón deben registrar por grupos a todos los que tengan 20 años de edad o más, y que puedan servir en el ejército de Israel. Lleven con ustedes nombres de cada tribu. Cada uno debe ser jefe de su casa paterna. Estos son nombres de los
hombres que harán con ustedes, de Rubén Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón Salumiel, hijo de Zuridadai, de Judá Nazón, hijo de Aminadab, de Isaacar Netaneel, hijo de Suar, de Zebulón Eliab, hijo de Elom, de los de José de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedazo, de Jamín Abidán, hijo de Ideoni, de Dan Ayazar, hijo de Amisadai, de Aser Bagiel, hijo de Ocrán, de Gad Eliasaf, hijo de Deguel, de Neftalí, Aira, hijo de Inán. Estos son los llamados de entre el pueblo. Ellos son los jefes de las tribus de sus padres, los jefes de 1000 de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido elegidos por nombre, y el primer día del segundo mes reunieron a todo el pueblo para registrar a los varones de 20 años de edad o más, uno a uno por nombre, según sus familias y según sus casas paternas, tal como Jehová le había mandado a Moisés. Así que los registró en el desierto de Sinaí. Los hijos de Rubén, los descendientes del primogénito de Israel, fueron inscritos por nombres, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron uno a uno todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Rubén fue de 46.500. Los descendientes de Simeón fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron uno a uno todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Simeón fue de 59.300. Los descendientes de Gad fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Gad fue de 46.650. Los descendientes de Judá fueron inscritos por nombres, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército. Y el número de los que fueron registrados de la tribu de Judá fue de 74.600. Los descendientes de Isaacar fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Isaacar fue de 54.400. Los descendientes de Zabulón fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Zabulón fue de 57.400. Los descendientes de José por medio de Efraín fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Efraín fue de 40.500. Los descendientes de Manasés fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Manasés fue de 32.200. Los descendientes de Benjamín fueron inscritos por nombres, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Benjamín fue de 34.400. Los descendientes de Dan fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Dan fue de 62.700. Los descendientes de Aser fueron inscritos por nombre, según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Aser fue de 41.500. Los descendientes de Neftalí fueron inscritos por nombre y según sus familias y según sus casas paternas. Se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército, y el número de los que fueron registrados de la tribu de Neftalí fue de 53.400. Estos son los que fueron registrados por Moisés y Aarón y por los 12 jefes de Israel, cada uno de los cuales representaba su casa paterna. Todos los israelitas que tenían 20 años de edad o más y que podían servir en el ejército de Israel fueron registrados según su casa paterna, y el número total de los que fueron registrados fue de 603.550. Pero los levitas no fueron registrados con ellos según la tribu de sus padres. Jehová le dijo a Moisés: la tribu de Leví es la única a la que no debes registrar, no debes contarla juntos con los otros israelitas. Debes poner a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, así como de todos sus utensilios y de todos los que le pertenecen. Ellos transportarán el tabernáculo y todos sus utensilios,
servirán en el tabernáculo y acamparán alrededor de él. Cada vez que haya que trasladar el tabernáculo, los levitas deben desmontarlos. Y cuando haya que volver a montar el tabernáculo, los levitas deben hacerlo. Cualquier persona sin autorización que se acerque debe morir. Cada israelita debe montar su tienda en su campamento asignado. Cada hombre según su correspondiente división de 3 tribus por grupos. Los levitas deben acampar alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya indignación contra el pueblo de Israel. Los levitas se encargarán de cuidar del tabernáculo del testimonio. El pueblo de Israel hizo todo lo que Jehová le había mandado a Moisés. Lo hicieron tal como él había dicho. Me quedo en el versículo 53 que dice: y los levitas deben acampar alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya indignación contra el pueblo de Israel. Tenían que cuidar los santos de Dios. Y también me quedo en que todos los textos se dice la cantidad que fueron registrados según la tribu de Benjamín fue de 35.400. Bueno, en la tribu de Benjamín no dice que ellos vivían en el ejército, pero en las otras tribus se repiten que los que fueron inscriptos por nombre según su familia y según sus casas paternas se contaron todos los varones que tenían 20 años de edad que podían servir en el ejército. En casi todos los versículos, en todos los descendientes de las tribus de Jacob, entonces eran muchísimos, 600.000 más o menos, ¿sí? Voy contando por acá, de la tribu de Gad, de la tribu de Simeón, de la tribu de Rubén. Todas esas familias, como estaban en el desierto y iban cruzando hacia la tierra prometida, estaban listos para defender su pueblo, su fe. Algunos se ocupaban directamente de lo que era el tabernáculo y de cosas santas, del servicio a Dios y de mantener el orden dentro del pueblo, y otros se ocupaban en cuanto a lo físico, defender de manera física todo el pueblo, cuidar. De eso nada más vamos a estudiar hoy, o vamos a pasar hoy. Mañana seguimos con el capítulo número 2 de Números. Y si Dios quiere, ojalá que podamos empezar a contarnos cada vez que nos vemos las bendiciones que recibimos de Dios por estar haciendo esta tarea de todos los días, leer la Biblia, todos los días hablar con Dios. Y que cuanto más seamos, como dice un conocido, más seamos, que Dios dirija su atención hacia nosotros para curarnos y para volvernos a nuestros seres queridos que tanto extrañamos y necesitamos. Que tengan buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere.